a realizar una relación breve de los motivos y fundamentos que sustentan el sentido de la determinación, en el entendido de que en la versión escrita quedarán plasmados los mismos con la debida exhaustividad y la misma ley será puesta a la vista de las partes dentro del término legal correspondiente, conforme a lo ordenado en el artículo 402 en relación al 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ya se señaló, esta autoridad hizo análisis y valoración de la prueba desahogada en esta audiencia de juicio, así como todo lo debatido por las partes, arribando a una libre convicción extraída de lo razonado respecto a esta valoración. Se sometió a la sana crítica racional cada una de las pruebas, habiéndose arribado a la convicción de que el agente del Ministerio Público no pudo acreditar más allá de toda duda razonable su teoría del caso, puesto que, si bien es cierto, con las pruebas desahogadas en la audiencia quedó debidamente justificado que el día 20 de noviembre del 2020, entre las 15:30 y 16 horas, en el cruce de las calles Júpiter y Galaxia de la colonia Puerta del Sol, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, la víctima, Francisco Eduardo Iracheta Antonio, cuando se encontraba a bordo de un vehículo de la marca Dodge tipo Caliber en color blanco, placas de circulación SMA 5076 del estado de Nuevo León, fue agredido por medio de disparos de arma de fuego por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, causándole lesiones cráneoencefálicas, toracoabdominales y vasculares en cuello, secundarias trayectoria de proyectil de arma de fuego, que causaron el deceso de la víctima de referencia. Así se desprende de la mayoría de las pruebas desahogadas en esta audiencia de juicio, y a las cuales efectivamente hizo referencia el agente del Ministerio Público en su alegato de clausura, pues existe pruebas sobre la preexistencia de la vida de la víctima. Francisco Eduardo Iracheta Antonio, pues declaró en esta audiencia a su padre, Lorenzo Iracheta Flores, incorporándose el acta de nacimiento de la víctima de referencia. También el informe de policía, el elemento de policía de Santa Catarina, Juan Puente Medrano, quien realizó el informe policial homologado como primer respondiente de los hechos, habiendo declarado pues todo lo que encontró en el lugar de los hechos, los indicios, su actividad realizada en ese lugar, el cual fue posteriormente atendido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos en criminalística de campo, así como servicio médico forense. De todo ello, y además de las diversas periciales como lo son la de José Manuel Araiza Facundo, en el que se establece pues la existencia del cuerpo sin vida, la recolección de los indicios en el lugar de los hechos, de las prendas, la recolección de muestras, esto al momento en que el cuerpo sin vida de la víctima arribó al servicio médico forense, conjugado con el resultado del dictamen de autopsia que practicó el médico José Hugo Rodríguez Aguirre y diversa médico legista, quien en esta audiencia, es decir, Rodríguez Aguirre, señaló los motivos y causas del deceso de la víctima mencionada. También la declaración de Antonio Román Martín, perito en balística del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quien refirió pues haber analizado los indicios encontrados en el lugar de los hechos, como son los casquillos, 9 milímetros, la bala deformada, así como los fragmentos de bala mencionados o recabados durante el dictamen de autopsia practicado al cuerpo de la víctima.
fue puesto por Rogelio Martínez Hinojosa, perito en criminalística de campo, quien atendió el reporte de los hechos y realizó el acta inicial respecto al lugar de los hechos, la existencia del cuerpo sin vida, todos los indicios localizados en el mismo, todo lo cual fue robustecido por el resto de los peritos mencionados con antelación. Pues todo ello evidentemente es suficiente, como lo refirió la Fiscalía, pues para acreditar la persistencia de la vida de la víctima Francisco Eduardo Iracheta Antonio y la supresión de la misma por causa externa atribuible a tercera persona. Pues se trata de una agresión por medio de disparos de arma de fuego que le causaron a la víctima las lesiones que se menciona por el doctor o médico legista José Hugo Rodríguez Aguirre en esta audiencia y que causaron el deceso de la víctima mencionada, actualizándose con ello la supresión de la vida de la víctima mencionada y el nexo de causalidad entre la conducta, los activos del hecho, es decir, los que profirieron esa agresión por medio de disparos de arma de fuego a la víctima de referencia y el resultado producido, como lo fue el deceso de la víctima o la privación de la vida de Francisco Eduardo Iracheta Antonio. Y dada la mecánica en que se suscitan los hechos, pues este último se encontraba inerme, mientras que los agresores viajaban en un vehículo ligero, como lo es en una motocicleta, aprovechando la sorpresa, la superioridad que les proporcionaba el estar provistos de armas de fuego. Evidentemente esta privación de la vida se realiza por medio o por los activos con la seguridad de que no corría ningún riesgo en la comisión del hecho delictivo, por lo que se actualiza la calificativa en este hecho constitutivo del delito de homicidio de superioridad material acentuada, establecida en la fracción segunda del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello con base en estas pruebas, todas estas pruebas desahogadas en esta audiencia de juicio, que inclusive pues no fueron materia de debate por parte de las partes a las cuales se les otorga el valor convictivo pleno mencionado con antelación, lo que fue suficiente para considerar acreditado el delito de homicidio calificado en los términos previamente mencionados, sin pasar por alto lo dicho por Tomás Roberto Magallanes Cruz, elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien se abocó a la investigación del evento en el que perdiera la vida Francisco Eduardo Iracheta Antonio. Pues arribó al lugar de los hechos pocos momentos después de la comisión de los mismos, iniciando la investigación correspondiente. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad que el Ministerio Público le atribuye al acusado Edgar Dayan Salazar Mendoza por lo que hace a estos hechos, esta responsabilidad y participación pretende el Ministerio Público acreditarla con el dicho del testigo Adolfo Ángel Rodríguez Castillo, respecto de el cual la Fiscalía en el alegato de clausura estableció de manera profusa y desmenuzada cada una de las manifestaciones de este testigo Adolfo Ángel Rodríguez Castillo, quien en términos generales reconoció al acusado Edgar Dayan Salazar Mendoza, la persona que conducía la motocicleta en la que viajaba otra persona que le disparó a la víctima, ocasionándole las lesiones mortales. Esto en circunstancias de modo, tiempo y lugar señalados con antelación. Respecto a la
credibilidad y valoración de este testigo. Si bien es cierto, en todo momento este testigo Rodríguez Castillo refirió reconocer a Edgar Dayan Salazar Mendoza como la persona que ejecutó estos hechos. Al momento de ser contrainterrogado por la defensa, se establecieron circunstancias que generan a esta autoridad dudas sobre este reconocimiento o sobre las razones por las cuales insiste en su declaración, en el sentido de que el acusado Edgar Dayan Salazar Mendoza sea la persona que conducía la motocicleta en la que viajaban los agresores. En principio se estableció por este testigo, a preguntas de la defensa, que el conductor de la motocicleta utilizaba un casco rojo. No obstante ello, el testigo de referencia insistió haber reconocido a Edgar Dayan Salazar Mendoza, estableciendo que no traía la parte frontal del casco, lo que le permitió ver el rostro. Respecto a esta circunstancia, es de hacer notar por parte de esta autoridad, pues que es un hecho notorio que existen diversos tipos de cascos que se utilizan para la conducción de motocicleta. El que más comúnmente se utiliza, pues es el casco cerrado o completo con visera. Puede ser con protección de quijada o sin protección de quijada. No se estableció por el testigo qué tipo de casco era, solamente estableció en su declaración que como quiera le vio el rostro haciendo un ademán en el sentido de horizontal, señalando su rostro. Esto indica o es indicativo para esta autoridad que pudiera tratarse de un casco cerrado con visera, es decir, que permita ver una buena parte del rostro. No se estableció de manera concreta qué tipo de casco, pero dado el lenguaje paralingüístico de este testigo, pues esta autoridad tiene la certeza o convicción de que se trata de este tipo de casco muy comúnmente utilizado por las personas que conducen motocicleta, respecto del cual únicamente permitiría ver una parte del rostro, como lo señaló el propio testigo. No obstante ello, y a pesar de que refirió el testigo en mención de que observó el momento de la agresión a varios metros de distancia, si la persona que conducía la motocicleta portaba este tipo de casco, pues difícilmente el testigo pudo haber reconocido al conductor de la misma, sobre todo si, como lo refirió al momento de los hechos, este se encontraba a aproximadamente 15 metros de distancia de donde se suscitan los mismos. Ello contrario a lo señalado por el agente del Ministerio Público en esta audiencia, puesto que la utilización de este tipo de cascos sí impide en cierto grado la identificación de las personas que lo portan. Sin que pase por alto esta autoridad, pues las características físicas del imputado Edgar Dayan, inclusive pues se observó durante su declaración estas características físicas, habiendo inclusive mostrado pues los tatuajes y diversas cicatrices que refiere haber sufrido en fechas anteriores a la fecha en que se ejecuta este hecho. Las características físicas evidentes de Edgar Dayan Salazar Mendoza, pues es una persona de complexión media a delgada, moreno,
sin que fuera de los tatuajes que presenta en el brazo izquierdo se advierta alguna característica que lo distinga evidentemente de otras personas, de esas características de las cuales evidentemente es una gran cantidad de población las que puede coincidir con las mismas. Esta circunstancia entonces genera duda a esta autoridad respecto a la seguridad con la que el testigo dijo haber reconocido a Edgar Dayan al momento de los hechos. Igualmente esta autoridad comulga con los puestos por la defensa en el sentido de que siendo este el único testigo con el que el Ministerio Público pretende acreditar la participación de Salazar Mendoza en estos hechos, a pesar de que de la carpeta de investigación puede desprenderse la existencia de diversos testigos que no fue presentado a esta audiencia, a lo cual esta autoridad agrega que el elemento ministerial Tomás Roberto Magallanes Cruz refirió que se realizaron análisis de cámaras donde se desprende la mecánica en que se suscitan los hechos, lo cual no fue incorporado a la audiencia. Y que las tesis correspondientes a la conceptualización de las figuras de testigo singular y testigo único sí son aplicables a este tipo de procedimientos. En principio, efectivamente, como refirió la defensa, la distinción entre la existencia del testigo singular sí prevalece para los efectos de este procedimiento acusatorio adversarial, pues haciéndose la distinción con el concepto del testigo único. El testigo singular pues es aquel que no se encuentra vinculado o adminculado a ningún otro medio de prueba de cualquier tipo que sirva para justificar el dicho de ese testigo. En este caso, el testigo mencionado, Adolfo Ángel Rodríguez Castillo, hace la identificación del acusado. Inclusive refiere conocerlo de fechas anteriores por haber tenido una relación con una familiar del testigo de referencia. Sin embargo, en cuanto a este aspecto del reconocimiento hacia el imputado, sí se debe considerar este testigo como un testigo singular, porque además de las circunstancias señaladas con antelación, no se encuentra adminculado en cuanto al señalamiento que hace hacia el acusado sobre su participación en el hecho. No pasa por alto tampoco esta autoridad lo expuesto por el abogado defensor respecto a que este testigo igualmente hizo alusión de que la persona que conducía esa motocicleta al momento de la agresión efectivamente traía algo, un tipo de tatuaje en el antebrazo, señalándose el antebrazo derecho. Volvemos a la valoración de la prueba, habiéndose advertido el lenguaje paralingüístico por esta autoridad. Este testigo se señaló efectivamente el antebrazo derecho en el momento en que hablaba de haber advertido algún tipo de tatuaje en el mismo. Y refiriendo que la sudadera que portaba esa persona que conducía la motocicleta al momento de la agresión la traía arremangada. Habiéndose justificado en esta audiencia, pues que el acusado Edgar Dayan Salazar Mendoza no porta ningún tipo de tatuaje en esa área del brazo o antebrazo derecho. Esto se advirtió mediante la inmediación en esta audiencia durante la declaración del imputado de referencia. Si bien es cierto, sí presenta y en este momento alcanzamos a percibir que presenta diversos tatuajes en el antebrazo izquierdo, no fue lo que hizo referencia el testigo mencionado. Lo señalado por la fiscalía en el sentido de que posteriormente en su misma declaración el testigo se señaló el brazo izquierdo
Esta circunstancia se estaba refiriendo al momento en que se le preguntaba si traía la sudadera arremangada para poder observar las características de esa persona que conducía el vehículo o motocicleta en el que viajaban los agresores, siendo que en su manifestación anterior, que en la que específicamente estaba contestando la pregunta de la defensa, sí se señaló de manera directa ese antebrazo derecho, por lo que no se puede establecer que el testigo se haya contradicho más adelante en su propia declaración al responder las preguntas de la fiscalía. Es aplicable efectivamente en la especie la tesis de jurisprudencia invocada por la defensa, con el número de registro 2016-036, que establece la diferencia entre testigo singular y testigo único. Se considera este testimonio como singular por las razones señaladas por una antelación. Pero aún más allá de lo anterior, prevalece la presunción de inocencia y la duda razonable en razón de que en esta audiencia declaró Juan Apóstol Mendoza Loredo, quien refirió ser abuelo del acusado. Esta circunstancia no fue debatida por la fiscalía. Se hizo referencia a que el ahora acusado había sido atendido de un accidente vial en el que se recibió tratamiento. Esto desde el 5 de noviembre del 2020. Estableciendo pues el uso de diversos instrumentos que lo auxiliaban en su tratamiento por tratarse de pues una ruptura o la fractura de un pie, respecto al cual el acusado Edgar Dayan igualmente hizo referencia en su declaración, estableciendo que él no pudo participar en los hechos de los que se le acusa por parte de la fiscalía, en razón de que previamente a principios de noviembre del 2020 sufrió un accidente vial, resultándole con ello una lesión o fractura en el pie, estableciendo que se le colocó yeso en la pierna izquierda. En relación a esto, el testigo Mendoza Loredo hizo referencia a las documentales que le fueron mostradas e incorporadas por la defensa en esta audiencia, estas expedidas por el hospital universitario. Si bien es cierto, en las mismas se hace mención que la atención médica fue brindada a Edgar Mendoza Salazar, lo no menos cierto es que el señor Juan Apóstol Mendoza Loredo reconoció al acusado Edgar Dayan, identificado en esta carpeta como Mendoza Salazar, como su hijo nieto, y a quien se refieren en estas documentales expedidas por el hospital universitario respecto a la atención médica brindada en las fechas que se señalan en las mismas, a saber desde el 5 de noviembre del 2020. Siendo esto trascendente en virtud de que estos hechos en materia de imputación pues son del 20 de noviembre del 2020, evidentemente la imposición de yeso en una pierna o en un pie pues impediría a la persona conducir una motocicleta dentro del margen de los 15 días siguientes. Esto pues lógicamente es o sería imposible para la persona que está recibiendo este tratamiento médico.
Si estos documentales están a nombre de Edgar Mendoza Salazar, esta circunstancia pues se ve a juicio de esta autoridad superada por la declaración de testigo Juan Apóstol Mendoza y lo dicho por el propio acusado Edgar Dayan Salazar Mendoza, pues todo coincide con que este recibió el tratamiento médico señalado y del cual se hace mención en las documentales incorporadas por la defensa. Respecto a las mismas, tienen el alcance de generar, a juicio de esta autoridad, la duda razonable aplicable en términos del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales en favor del acusado Edgar Dayan Salazar Mendoza. En conclusión, de que este testigo, Adolfo Ángel Rodríguez Castillo, no se considera suficiente para tener por acreditada la participación del imputado Edgar Dayan Salazar Mendoza en los hechos en materia de acusación. Esta autoridad considera los alegatos de la defensa fundados y suficientes, por lo que se decreta sentencia absolutoria en favor del referido Salazar Mendoza por lo que hace al hecho materia de acusación. Deberá girarse el oficio correspondiente a fin de que se deje al imputado en inmediata libertad por lo que hace a la presente carpeta judicial. Ello en razón de que como consecuencia inmediata de esta sentencia absolutoria se levantan las medidas cautelares impuestas al referido imputado. Se hace saber a las partes que esta sentencia es apelable en términos del artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público requiere audiencia de lectura, explicación de sentencia. No, señoría. Muy bien, asesora jurídica. De igual manera, su señoría, la dispensa de la lectura. Abogado defensor. En los mismos términos, la dispensa, pues, de las tantas. Muy bien, bueno, entonces no será necesaria la audiencia antes mencionada, recordándole a las partes que la versión escrita de la sentencia le será puesta a la vista dentro del término legal correspondiente. Resuelta entonces la sentencia en esta audiencia de juicio, ¿el Ministerio Público quiere hacer alguna otra manifestación o petición? De momento no, señoría, gracias. ¿Asesora jurídica? Ninguna petición, su señoría, gracias. ¿Abogado defensor? Sí, solamente que se me considera un término de unos 2 minutos para platicar con mi defendido, explicarle los alcances, de la resolución y es todo, pues. Muy bien, bueno, para ese efecto entonces vamos a declarar concluida la presente audiencia, siendo las 16 horas con 57 minutos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.